Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy en nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre artes plásticas y escultura. Los integrantes son Córdoba, Céspedes Carmen, Chávez Fernández, Rubio Rosa, Flores Dolorier Mirley, Guzmán Fernández Erili, Munaico Guamán John y Zavala Bautista Naisha. Artes plásticas. Cuando hablamos de artes plásticas nos referimos a las técnicas de elaboración de obras de arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran por ende recursos plásticos, ya que le sirven al artista de materia prima para poder expresar su perspectiva, imaginación o visión específica de lo real. Este término es empleado en bellas artes para diferenciar a las artes visuales, que deben ser percibidas por la vista del espectador, de las que involucran también el sentido del oído, la música o el texto recitado, como también de las artes escénicas. Así se considera artes plásticas a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, artesanía y pintura mural. Es muy usual que los artistas plásticos, sobre todo en la exploración temprana de su talento, se aboquen a diversas disciplinas plásticas al mismo tiempo, ya que las artes plásticas parten de principios y aspectos comunes entre sí, como lo pueden ser la forma, la textura, el color o inclusive el movimiento. Las artes plásticas ocupan actualmente uno de los principales rubros artísticos de los museos, y son, junto con las artes escénicas, la literatura, el cine, la música y la fotografía, las máximas expresiones contemporáneas del arte. A continuación, nuestra siguiente compañera, Naisha. Historias de las artes plásticas. A lo largo del tiempo, el arte se ha clasificado de muy diversas maneras, desde la distinción medieval entre artes liberales y artes vulgares, pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes menores o aplicadas, hasta la multiplicidad contemporáneas que extiende como arte casi cualquier manifestación de la creatividad del ser humano. La sucesiva ampliación del listado de las artes principales llegó en el siglo XX hasta el número 9. La arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía, entendida de forma amplia como literatura con intención estética, que incluye los distintos géneros del arte, del teatro y la narrativa, la cinematografía, la fotografía y la historia, o cómic. Al solapamiento conceptual de términos entre artes plásticas y artes visuales se añadieron los de diseños y artes gráficos, además de antiquísimas formas de expresión artísticas como la moda y la gastronomía. Actualmente se suelen considerar artes nuevas, vehículos expresivos como la publicidad, la animación, la televisión y los videojuegos. El arte goza hoy en día de una amplia red de estudios, difusión y conservación de todo el legado artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia. Durante el siglo XX han proliferado las instituciones, fundaciones, museos y galerías de ámbito público y privado, dedicados al análisis y catalogación de las obras de artes, así como su exposición a un público mayoritario. El auge de los medios de comunicación ha sido fundamental para el mejor estudio y divulgación del arte. Eventos y exposiciones internacionales como las Bienales de Venecia y San Pablo, a la Documenta de Kassel, han ayudado al fomento de nuevos estilos y tendencias. Premios como el Turner de la Tate Gallery, el premio de la Fundación de Wolf de las Artes, la medalla de Picasso de la UNESC, el premio Velázquez de Artes Plásticas, el premio de Pinker de la Arquitectura, el premio Nobel de la Literatura, la medalla Mozart de la UNESCO de Música Clásica, el Pulitzer de Fotografía y los Oscar
de cine también fomentan la obra de los mejores creadores a nivel internacional. Instituciones como la UNESCO, con el establecimiento de un patrimonio de la humanidad, ayudan igualmente a la conservación de los principales monumentos del planeta. La siguiente diapositiva, por favor. Tipos de artes plásticos. Tenemos la pintura, la más clásica de todas. Junto con la escultura, esta disciplina emplea sustancias cromáticas obtenidas mediante diversos mecanismos para aplicar color sobre una superficie lisa y blanca, conocida como lienzo, para crear con dichos colores una presentación realista o abstracta de la realidad. También está la escultura, que esta disciplina emplea las manos del artista, así como diversas herramientas para moldear, cortar, pulir y, en fin, dar una forma determinada a elementos duraderos, como las piedras de diversa naturaleza o a materiales moldeables que luego endurecen, como el yeso. Alfebrería. Se trata de la elaboración de piezas artísticas mediante la manipulación y fundido de los metales, en particular metales preciosos como el oro y la plata. Le doy pase a mi siguiente compañero. A continuación, la compañera Mirley. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar referente del dibujo, que es la técnica que consiste en representar las perspectivas de lo visible a simple vista o de lo imaginario mediante trazos en un papel que se efectúan con lápiz, carboncillo, tinta o algún otro material que deje marcas. Grabado. De manera semejante al dibujo, el grabado imprime gestos, letras u otros símbolos sobre una superficie, pero en este caso una dura y resistente como metales laminados. Cerámica. Semejante a la escultura, imprime forma a una masa de un elemento moldeable, para luego extraerle naturalmente en un horno el componente de agua y al secar, endurecerlo y hacerlo rígido y brillante. Artesanía. Se llama así a la técnica de producción de objetos o envases simples de uso cotidiano mediante materiales flexibles y herramientas simples, a menudo la mano del artista. Siguiente diapositiva. Características de las artes plásticas. Las artes plásticas comparten ciertos conceptos básicos que determinan su manera particular de expresar sus contenidos y que son el color, la forma, textura y movimiento. Color. Los colores que se dan a las obras de arte mediante pigmentos y materiales que al ser impactados por la luz blanca absorben todos los tonos del arco iris, menos uno. Dicho color reflejado es el que perciben nuestras retinas. Forma. La forma tiene que ver con la geometría de las cosas, con su regularidad o irregularidad, con sus límites perceptibles a simple vista. Textura. La textura es apreciable mediante el tacto o también la vista y tiene que ver con la superficie de los objetos, su rugosidad, su filo o las sensaciones que transmite su capa externa. Movimiento. En algunos casos, las obras plásticas pueden contar con movimiento, como es el caso de artistas como el argentino Julio Lepar, cuyas esculturas podían ser activadas por electricidad para transmitirle al espectador formas y colores hipnóticos. Doy pase a mi siguiente compañero. A continuación, el compañero John Unaico. Buenas noches. Buenas noches. Aquí en la pantalla tenemos algunos ejemplos de artes plásticas. Entre ellos tenemos a la pintura, el Guernica de Pablo Picasso. En escultura tendremos el Pensador de Auguste Rodin. En cerámica tenemos los jarrones de cerámica de Teodoro Deck. En dibujo tenemos los bocetos de la bailarina de Edgar Degas.
Y en orfebrería tenemos el altar de San Ambrosio de Milán. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a hablar de la escultura. La escultura proviene del latín esculpere, de esculpir. Es una forma de expresión artística. Consiste en tallar, modelar, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. La escultura es considerado una de las bellas artes, además de la pintura, la música y la arquitectura. También se le da el nombre de escultura a la obra que surge como resultado del proceso artístico. Características de la escultura. Los materiales de trabajo de la escultura pueden ser de los más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de metales, bronce, hierro, cobre, plata, oro. A medida que la tecnología permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, al tener nuevas propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos de la escultura, Tiene un gran componente de imitación y también de creación original, ya que la representación puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales, con una absoluta proporcionalidad, o bien pueden ser esculturas abstractas que desafíen la percepción del espacio. También tenemos tipos de esculturas. Bien. La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la escultura ornamental. La primera lleva con propiedad del nombre de escultura y tiene un ideal propio, desempeñando la segunda un papel secundario al servir de auxiliar la primera arquitectura. Las estatuas son las esculturas aisladas que representan una entidad específica tridimensional. Según su presentación, hay diversas formas de llamarlas: bulto redondo, sedente o sentada, yacente, estirada, generalmente representando la figura de un difunto, orante o arrodillada, oferente u ofreciendo, presentes y ecuestre o a caballo. Los relieves son las esculturas talladas a partir de un fondo o unidas a él. Los tipos de relieve se dividen en la forma en la que se reduce la profundidad de las figuras u ornamentación representadas. Bajo relieve, cuando se talla recortando la imagen en el fondo del material que le sirve de soporte, o alto relieve, en la que las formas escultóricas resaltan y salen del plano donde se tallan. Busto son esculturas de la cabeza y parte superior del tórax que normalmente representan retratos. Torso, que representan el tronco humano sin cabeza, ni brazos ni piernas. Doy paso a mi siguiente compañera. Carmen. Voy a hablar de las técnicas de la escultura. Existen numerosas técnicas de trabajo de la escultura, según las intenciones y medios del artista. Las técnicas dependen en gran medida del material sobre el que se trabaje. En el caso de la madera y la piedra, la técnica implica un tallado con instrumentos tales como el cincel y la lija, mientras que en el caso de materiales más blandos como la arcilla y la plastilina, se utilizan el modelado manual. Cuando el material es un metal, la técnica implica la fundición y el uso de moldes. También se utilizan técnicas de perforación, pintura y conservación, así como la articulación de piezas diferentes para crear movimiento en la obra. Los moldes son utilizados comúnmente para la reproducción de esculturas. Se hacen con yeso, resina o goma, reproduciendo con exactitud la obra determinada. Función y uso de la escultura. Socialmente, la escultura puede tener usos y funciones muy diversas. Originalmente, las esculturas tienen una función religiosa para los rituales mágicos, los ritos funerarios, las prácticas de culto, etc. Posteriormente, también adquirió funciones políticas para manifestar el poder de las monarquías,
conservar la memoria de los pueblos, defender proyectos políticos. Otro uso de la escultura que se volvió con el tiempo su función más común es el estético, que busca representar las bellezas o los ideales artísticos de una época, o bien crear objetos de carácter decorativo para interiores o exteriores. Gracias.